Hola, buenos días, buenas tardes para todos. Estamos iniciando una nueva teleclínica del programa ECO de COVID prolongado en América del Sur. Como saben, este programa participa la Universidad de la República de Uruguay y el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, para personal de salud de todos los niveles de atención de los países de América Latina y para los especialistas, investigadores, efectores y otras áreas especializadas o de rectoría vinculadas a la respuesta al COVID-19. En el día de hoy, siguiendo con el calendario de actividades, vamos a tener una nueva actividad cuyo título es Alteraciones neurológicas del COVID prolongado y para el cual contamos con la presencia aquí junto a nosotros del profesor doctor Federico Preve de la Clínica Neurológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, que ya ha trabajado con nosotros en este tema, y que tenemos el agrado de contar hoy con su presencia. Va a ser una exposición inicial y luego vamos a invitar a todos al intercambio al respecto. Le pedimos a todos que recuerden mantener la cámara encendida y el micrófono apagado, inhabilitado, mientras no hace uso de la palabra. Recuerden que la actividad cuenta con traducción simultánea español-portugués y pueden seleccionar su idioma en el menú inferior. Y para los que quieren hablar pueden solicitar la palabra levantando la mano o utilizar el chat. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la actividad de hoy. Le vamos a pasar la palabra a Federico Preve para trabajar en torno a las alteraciones neurológicas. Bienvenido y muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por la invitación. Vamos a compartir una presentación sobre las secuelas del COVID-19 o las complicaciones neurológicas asociadas al COVID-19 en el largo plazo, más allá de los cuadros agudos. Esto en realidad es como otra cara de las repercusiones que ha tenido y el impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en el mediano plazo. Vamos a hablar de secuelas y discapacidad asociadas al COVID-19 desde el punto de vista neurológico y al SARS-CoV-2, haciendo una pequeña diferenciación en lo que tiene que ver con los cuadros leves y moderados de la infección y aquellos que son cuadros graves que requirieron internación en cuidados intensivos. Como todos sabemos, las repercusiones son en múltiples órganos, tanto sistémicas, hematológicas, en la salud mental, neurológicas, cardiovasculares, respiratorias, nefrológicas y de demás sistemas. En particular, las secuelas neurológicas se asocian en general con varias de las secuelas de salud mental o neuropsiquiátricas, y de esas revisiones es que vamos a considerar a continuación. Para comenzar y diferenciar dos grandes escenarios, eh, tenemos el escenario de secuelas neurológicas leves y el escenario de secuelas neurológicas severas. Evidentemente, los cuadros leves y moderados de COVID-19, de la infección por COVID-19, dejan secuelas leves en general, y los cuadros graves que requirieron cuidados intensivos dejan secuelas graves en el largo plazo y en porcentajes distintos. Para agruparlos en las secuelas leves o en el COVID prolongado leve, uno de los síntomas más frecuentes es la cefalea post infección por COVID-19. Luego tenemos síndromes vestibulares, también en aquellos que se generó una repercusión a nivel del gusto y del olfato, la anosmia y la ageusia crónica, que se presenta en un porcentaje importante, entre un 5 y un 10% de los cuadros, y teniendo en cuenta que hay un alto porcentaje de la infección en la población, se determinan como cuadros bastante importantes. Y después, uno de los síntomas que en la clínica se hace más frecuente de las secuelas leves que no generan un grado de discapacidad importante y que son transitorios, se encuentran aquellos trastornos
atencionales que se les ha dado por la denominación de niebla mental, sería la traducción específica de esta secuela, que es una secuela clínica bastante frecuente en la consulta en policlínica ambulatoria. De las secuelas leves, en general, como mencionábamos en otras charlas y anteriormente acá con los colegas, son secuelas que se ven de los cuadros de internaciones prolongadas en CTI asociado con cuadros de respuesta inflamatoria sistémica, también prolongados. De los más frecuentes está la encefalopatía con un cuadro de deterioro cognitivo. La cuadriparesia del crítico es un cuadro también que se ve en los pacientes que cursan con sepsis o CIRS prolongado en CTI. La cuadriparesia del crítico es un cuadro del sistema nervioso periférico. También las secuelas de ACV y después algunos cuadros un poco más raros, pero que se pueden ver, secuelas vinculadas con encefalomielitis aguda diseminada de Guillain-Barré, ataxia cerebelosa, en el entendido de que las células de Purkinje, cerebelo, son aquellas que sufren más el déficit de oxígeno, la hipoxia y los cuadros inflamatorios. Miopatía, que se puede ver, pero son cuadros raros, y después la epilepsia vinculada ya con un cuadro de encefalopatía o con un cuadro de encefalomielitis inflamatoria. Todos estos cuadros, tanto los leves como los severos, tienen y comparten en algunos casos los mecanismos patológicos. Y bueno, vamos a hablar de cuáles son los mecanismos fisiopatológicos involucrados en tanto la infección aguda por COVID como los cuadros de COVID prolongado, secuelas prolongadas neurológicas del COVID. El cuadro estipulado mayoritariamente para la mayoría de estos cuadros de COVID prolongado es el que en esta tabla está con la denominación de la A. El cuadro de infección por COVID-19 causa una infección respiratoria que, bueno, libera quemoquinas y citoquinas al torrente sanguíneo. Esto genera una afectación de la barrera hematoencefálica y activación de la glía. Esto se genera una neuroinflamación indirecta, no en las neuronas, sino en toda la glía, que es el sostén y el soporte metabólico, y con interacciones en los mecanismos de transmisión eléctrica del cerebro. Esta inflamación o reactividad microglial de los astrocitos y de los oligodendrocitos particularmente afecta la mielina y afecta algunas células, en particular células del hipocampo. Cuando hay inflamación, las células del hipocampo se reproducen menos y bueno, sufre más en las afectaciones mnésicas. Esto genera una disregulación en lo que son las neuronas, la actividad eléctrica de las neuronas y también la actividad bioquímica. Y esta actividad genera disfunciones de circuitos y lo que se denomina como una de las secuelas leves que no genera discapacidad y que es autolimitada, como brain fog o niebla mental, que es una alteración atencional cognitiva de 2, 4 hasta 8 semanas luego de una infección por COVID, en general infecciones moderadas, que cursan con algún cuadro de neumonitis inicial o un cuadro de fiebre inicial bastante importante. No son los cuadros más leves, pero tampoco son de los cuadros de SARS-CoV-2 con ingreso a cuidados intensivos. Este es el principal mecanismo estipulado también para algunas cuestiones como la cefalea prolongada y demás. Luego, otro mecanismo fisiopatológico importante tiene que ver con los mecanismos de autoinmunidad. Estos mecanismos de autoinmunidad, o sea, de confusión de epítopes desde nuestro sistema inmune, mediado a través de anticuerpos o de linfocitos T, los dos mecanismos, el mecanismo humoral y el mecanismo celular, en general se dan en proporciones, en frecuencias relativas similares que con otras infecciones respiratorias. Lo único que se han dado en mayor, incidencia en ese caso porque evidentemente hubo una tasa de infección poblacional muy alta. Entonces se han visto más, pero en términos relativos, por ejemplo, por poner un ejemplo, no hay más cuadros de Guillain-Barré en estos casos que con la gripe.
por poner un ejemplo. Los cuadros de autoinmunidad, generalmente del sistema nervioso central, es la encefalomielitis aguda diseminada y los cuadros de Guillain-Barré. ¿Por qué nos importan en el COVID prolongado? Porque ambos cuadros generalmente tienen una tasa de secuelas importante y podemos quedar con algún grado de discapacidad cognitiva, epilepsia o alteraciones motoras crónicas. El mecanismo estipulado C es la invasión directa del virus de COVID-19, que era un mecanismo estipulado bastante frecuente, pero se vio que no es frecuente en términos comparativos con otras infecciones virales, o sea que no es un virus al que le podríamos catalogar de neurotropo. Sí, cuando hay una inflamación sistémica importante y alteración de la barrera hematocefálica, vamos a encontrar el virus en el sistema nervioso, pero no es uno de los cuadros, digamos, o los mecanismos patogénicos más involucrados. Sí está la reactivación por esta neuroinflamación de todo lo que son la familia de herpes virus que puede haber en el sistema nervioso central y en particular la del Epstein-Barr. Por lo tanto, sí hay lo que muchos dicen coinfección, pero en realidad son reactivaciones de los herpes virus en el sistema nervioso. Otro de los mecanismos estipulados es el que vemos en la tabla con el punto E, que es uno de los más involucrados porque sabemos que aumenta la incidencia del COVID-19 de enfermedad trombótica, ya sea a nivel microvascular, lo que genera en los cuadros graves una microangiopatía encefálica difusa y es parte responsable de aquellos mecanismos de secuelas de deterioro cognitivo. Y también todos sabemos que el COVID, a través de mecanismos protrombóticos, tiene una tasa alta de ataque cerebrovascular por un mecanismo inflamatorio sistémico también que genera accidentes de placa en placas de ateroma que bueno, tienen digamos que tienen una inestabilidad y un mecanismo inflamatorio, como también se estipula para el ACV en otras circunstancias, pero acá con una inflamación sistémica aumentada genera un aumento de la incidencia de ACV y también esto con las secuelas que tiene. El mecanismo F es uno de los mecanismos determinados para aquellos cuadros de COVID prolongado con internación en CTI, que es el mecanismo de los disturbios metabólicos y la hipoxia crónica, alteración capilar, alteración endotelial por la invasión del propio COVID en el endotelio, y estos mecanismos generan hipoxia, daño microvascular y generan alteraciones, tanto lo que decíamos hoy, en las células neurológicas o las células del sistema nervioso central que más sufren tanto la hipoxia como los disturbios metabólicos, y se ven particularmente en los pacientes en CTI, las células del cerebelo y las células del hipocampo, generando alteraciones de la marcha y de la memoria respectivamente. Estos son los mecanismos estipulados y depende, evidentemente, en qué situación clínica estemos, cuáles van a ser los más frecuentemente involucrados. Para hablar un poco sobre las secuelas y la pérdida de calidad de vida, o para enfocarnos en en los cuadros de COVID prolongado severo. Luego podemos hablar de los cuadros leves, si tienen dudas, esos son los que más frecuentemente vemos, pero para hablar de los severos vamos a hablar de la encefalopatía con deterioro cognitivo y epilepsia, la cuadriparesia del crítico, y los ataques cerebrovascular, que son mucho más frecuentes en el COVID que en otros, en la población general, para el mismo porcentaje de población, y las secuelas de enfermedades inflamatorias. La encefalopatía, bueno, uno de los principales mecanismos de pérdida cognitiva, de alteraciones cognitivas en el largo plazo, son aquellos cuadros que cursan con más de 30 días de internación en CTI, con una alta tasa de disturbio endotelial por cuadros inflamatorios. También, como decíamos, esta encefalopatía da trastornos en la marcha, ya sea un trastorno en la marcha vinculado con ataxia cerebelosa o con un cuadro más de índole apraxia, cuando las secuelas son más bien de frontales. Son cuadros que dan pérdida de autonomía, tanto de discapacidad intelectual como de discapacidad motora para la independencia de actividades instrumentales por lo cognitivo y por lo motor básicas de vida diaria. Obviamente que descienden los rendimientos
Y bueno, los factores de riesgo para presentar la encefalopatía post-COVID son una hospitalización post-COVID en CTI, una hipoxia sostenida, vinculado a aquellos pacientes que tuvieron pronación y pronación prolongada, que la internación sea prolongada y el mecanismo de inflamatorio del SIRS, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y sobre todo sostenido. Y bueno, en estos casos han habido algunos reportes de los pacientes que hicieron bueno, tratamientos con algunos anticuerpos monoclonales por el SIRS y bueno, tienen alguna puntuación menor en escalas de discapacidad, pero esto obviamente que es evidencia del mundo real que no tiene tanto peso específico. Obviamente que la edad para todo cuadro de encefalopatía importa y mucho, por lo tanto estos son los factores de riesgo para la encefalopatía post-COVID, que básicamente cursa con un declive cognitivo y alteraciones en la marcha. Vale decir que estos cuadros se ven en otros pacientes con infecciones graves que cursan con hospitalizaciones prolongadas en CTI. No es un cuadro, digamos, específico del COVID, si bien está relacionado. También, como vamos a ver, con algunas otras patologías como la cuadriparesia del crítico. La cuadriparesia del crítico se ve en pacientes con estadios prolongados y sepsis en CTI. Bueno, como hubo cuadros muy graves y bastante importantes en CTI durante todos los años, particularmente los primeros 2 años, previo a las vacunaciones masivas. Bueno, básicamente se da por dos mecanismos, un mecanismo miopático de daño muscular y un mecanismo neuropático de daño de los cordones nerviosos. Se da también por mecanismos inflamatorios, metabólicos, tanto capilares como hipoxia, y también se da por neuropatías compresivas también a nivel de COVID prolongado. También tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tenían menos tasa de rehabilitación física interna por todo lo que es el aislamiento en los periodos prolongados que estuvieron en el CTI. Los factores de riesgo para la cuadriparesia crítica, que es un cuadro típico de los pacientes internados en CTI con mecanismos de sepsis y que tuvieron shock prolongado, con reanimaciones continuas prolongadas, son la internación, también que asocian encefalopatía, la edad y bueno, la inmovilidad durante toda la estadía, que esto sí es un factor predisponente que se vio más en el COVID que en otros cuadros de pacientes críticos. Bueno, el ataque cerebrovascular en los COVID moderados y graves, acá ya por un mecanismo vascular protrombótico directo, también se han visto que generan secuelas importantes, ya sea cognitivas, epilepsia o dependencia motora. Y también se ve no solamente en los cuadros en CTI, sino en los cuadros de hospitalización. Obviamente que aquí los factores de riesgo cardiovascular juegan un rol importante y como decíamos, no solamente los factores de riesgo, sino la predisposición, teniendo placas de ateroma, que por mecanismos inflamatorios se tienen accidentes de placa. Luego, brevemente, para señalar la encefalomielitis aguda diseminada, que es una encefalitis inmunomediada, se da por confusión de epítopes y como una parte frustra, digamos, de EMAD, la mielitis aguda también son cuadros que se han visto, o sea, el síndrome medular agudo por inflamación medular, y también los cuadros periféricos de polirradiculoneuropatías. Ambos cuadros por mecanismos, en algunos casos mediados por linfocitos T, como la encefalitis, con confusión de epítopes de moléculas del virus con parte del sistema nervioso, y también otros, como en el Guillain-Barré, mediado por anticuerpos, con déficit de la transmisión del sistema nervioso periférico y desmielinización de los nervios y raíces periféricas, cursando con cuadriparesias o algunas otras variantes como el Miller-Fisher. Estos son los cuadros graves más frecuentes que se ven y sobre todo están asociados, excepto el ACV, que también se ve en cuadros con internación moderada, los otros están todos asociados a cuadros graves con internación en CTI. También brevemente para hablar sobre las secuelas leves por la alta frecuencia de el COVID en la población. Tenemos en cuenta que en Uruguay hubo más de 1,5 millones de casos, por lo tanto, digamos, las secuelas leves son las que más vamos a ver. La cefalea el primer mes
es una secuela que llega hasta el 50% en algunas series, también los síndromes vestibulares, causando neuronitis en una frecuencia que es un poco más alta que en otros virus respiratorios, pero bueno, se ven en otros virus respiratorios, en los casos de neuronitis, particularmente en virus que causan faringitis o en virus que causan o de cualquier otro cuadro de infección respiratoria aguda. Y bueno, los más específicos del COVID, aunque no tan específicos, son la anosmia y la ageusia, la pérdida de gusto y de olfato, en realidad de olfato y gusto, respectivamente, que tiene que ver con el virus que es neurotropo hacia el bulbo olfatorio. De hecho, uno de los ingresos más que al sistema nervioso del virus, más que por vía sistémica, es por vía neural, por el primer par craneano. Pero, pero también revisando el tema se ve en muchísimas infecciones virales la anosmia y la geusia. El problema es que, o el problema no, la situación es que no hay tantas otras infecciones virales masivas como esta, por lo tanto la tasa de secuelas tiene que ver no solamente con el virus que es neurotropo para las células del bulbo olfatorio, sino también con que la incidencia de COVID ha sido alta, y esto son secuelas que generalmente son transitorias, pero vemos casos en porcentajes de 0,5 y 1%, que en la tasa tan importante de infección desde el punto de vista epidemiológico terminan siendo secuelas importantes. Si bien no generan una discapacidad, sí generan una pérdida de calidad de vida, la alteración del gusto y del olfato. El gusto tiene un componente que es digamos, directo de las papilas gustativas, y un componente de más del 50-60% que tiene que ver con el olfato concomitante. El gusto es gusto y olfato a la vez, no solamente gusto. Esto desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Bueno, la otra secuela importante y tiene que ver con el mecanismo que habíamos catalogado como A, de inflamación sistémica por quimoquinas y citoquinas circulantes, como la interleuquina 1, la interleuquina 6, y otros factores inflamatorios sistémicos, son los trastornos atencionales, como mencionábamos, la niebla mental con alteraciones ejecutivas para la planificación y ejecución de tareas, desde simples hasta complejas. Cuando digo la función ejecutiva, para poner ejemplos, para cocinar determinada comida, nosotros precisamos pensar en los ingredientes, hacernos de los ingredientes, una secuencia para cocinar esos ingredientes hasta determinar, bueno, tener el plato de comida hecho. Bueno, toda esa planificación es una planificación ejecutiva, en este caso para una actividad de vida diaria, requiere de un funcionamiento normal, tanto en los tiempos de velocidad de procesamiento mental como en las asociaciones. Y bueno, esta niebla mental a veces genera trastornos de atención, trastornos de la concentración y algunas otras alteraciones que hacen que estos mecanismos fallen, y por lo tanto, digamos, son los trastornos atencionales, aquellos trastornos cognitivos más frecuentes, pero además se ven con mucha frecuencia en el COVID-19. Generalmente está estipulado que esta niebla mental dure de 4 a 8 semanas. Y bueno, después tenemos la fatiga crónica por los mismos mecanismos, como se ven también en otras enfermedades autoinmunes. También hay mecanismos inflamatorios estipulados de activación inmune, pero se ha visto una tasa de fatiga crónica más alta en los pacientes con COVID-19 y con otras infecciones. Como conclusiones, entonces tenemos que hay síntomas leves que son muy frecuentes, que son crónicos o subagudos, que están vinculados con los casos leves y que no dan pérdida de autonomía ni invalidantes. Tenemos secuelas o discapacidades severas, tanto cognitivas como motoras, vinculadas, que comparten un mecanismo de inflamación, de la inflamación, del síndrome de inflamación de respuesta sistémica, o sea, de sepsis en el CTI, que se dan en los cuadros graves en los cuidados intensivos. Los más frecuentes en estos casos son la encefalopatía con deterioro cognitivo y crisis epilépticas, y el otro cuadro grave frecuente es la cuadriparesia del crítico.
No vale decir que no hay un aumento en proporciones importantes, como sí lo hay con el virus de la gripe, por ejemplo, de Guillain-Barré. No vimos un aumento de tasa de Guillain-Barré con el COVID-19, que al principio se estipulaba, pero no, o como se da con otros arbovirus, como Zika y demás, que sí ahí tienen tasas de Guillain-Barré. El COVID-19 no dio aumento de estas tasas, sí dio más cuadros porque fue más frecuente nada más. El ACV, el mecanismo estipulado de protrombótico, se vio como una complicación frecuente, no solo de los cuadros graves, sino de los cuadros moderados también. Y bueno, y la frecuencia relativa alta del número de casos totales de COVID con la estadía prolongada en CTI hacen que hayamos visto más cuadros de encefalopatías y de cuadriparesias vinculados con COVID, pero es por la frecuencia de la propia infección por el COVID-19. Acá está algo de la bibliografía para aquellos que quieren profundizar. El de Neurobiology of Long COVID es uno de las últimas publicaciones que está bastante sistematizada e interesante, también con el análisis de algunas series en animales infectados por COVID que corroboran los mecanismos patológicos, más allá de los mecanismos epidemiológicos que se ven en el impacto de COVID-19 de las otras publicaciones. Bueno, por acá dejo la presentación y quedo abierto a preguntas. Gracias, doctor Prevé. Estamos invitando a los participantes a hacer comentarios, intervenciones, preguntas, como para profundizar en esta problemática que, como lo planteaba el profesor, es una problemática compleja que muchas veces está teñida de otras situaciones, no claras, pero que, bueno, quizás en los próximos tiempos vamos a tener más claridad en cuanto a los mecanismos etiopatogénicos que están en la base de esta sintomatología, que es muy inespecífica y que genera eh, alteraciones en la vida social, en la calidad de vida, y yo siempre pienso en la calidad del trabajo y en la posibilidad de las capacidades de trabajo. Y con el volumen que tuvo la pandemia en cuanto a magnitud de población comprometida, obviamente hace que estos temas tengamos que tenerlos presentes a la hora de pensar cuando estamos frente a un paciente con sintomatología, como decíamos, de la esfera neurológica, y que muchas veces es inespecífica como tal. La mayoría de las veces, ¿no? No son los cuadros graves. Hay, no hay ningún chat en este momento, no sé, Tengo Mariana. algunas cosas para comentar y para preguntar también. Este, una es que, bueno, como hemos visto, es verdad que señalaban de que, claro, en realidad pasamos de 0 a 100 con el COVID, o sea, de nadie haber estado expuesto a más de 1,5 millones de personas en el momento que se medía en nuestro medio, y probablemente eso dio, dio lugar a que súbitamente viéramos muchísimos casos de complicaciones post-COVID. Y claramente, como señor Federico, que creo que estuvo muy buena, aparte de toda la parte de patogenia, de pensar que cuáles son los diferentes mecanismos involucrados en los diferentes tipos de manifestaciones a mediano o largo plazo, secuelas, etcétera, que podemos ver. Y claramente hay cosas como diferentes, ¿no? Por un lado tenemos el stroke, que claramente hay un aumento y se ha encontrado no solo en lo que tiene que ver con las arterias del sistema nervioso central, sino la propensión a que haya efectos trombóticos vinculados con la infección aguda y con el periodo posagudo inmediato, por llamarlo de alguna manera, y todo lo que eso trae como consecuencia. Toda la vuelta del Guillain-Barré, que inclusive en un primer momento se hablaba de que aumentó, después bajó porque la gente dejó de interactuar y entonces otras afectaciones vinculadas al Guillain-Barré bajaron en frecuencia y creo que ahora, o por lo menos yo me llevo eso, es bastante claro que no hay un vínculo por lo menos marcado entre lo que es la infección por SARS-CoV-2 y la existencia de Guillain-Barré. Probablemente hay algunas cosas que vamos a ver a largo plazo, más de la parte atencional o cuánto incide, porque hay algunos trabajos sobre lo neurocognitivo, que entiendo que es difícil de correlacionar en algo que fue tan masivo, pero que bueno, por lo menos hay planteos de esas posibilidades
de cuánto puede afectar a largo plazo en el neurocognitivo. Pero una cosa que me llama la atención, porque yo me he quedado como con otra idea, así que voy a empezar por resaltar eso, es la parte de la anosmia y la geusia, que entiendo que puede ser por diferentes mecanismos y que capaz que los que son más directos de los nervios olfatorios, este, puedan tener un link más causal. Entiendo que siempre ha existido con otros virus, pero entonces, según lo que me queda la idea, por lo que te escuché, de que no sería más frecuente ni más severo con el SARS-CoV-2, o eso no está tan claro, digamos. No sé si me explico. Sí, a ver, nosotros cuando empezaba a haber muchos casos de digeusia, ageusia, empezamos a revisar el tema y obviamente que el pool de virus que cursan con alteraciones del gusto y del olfato es enorme, ¿no? Eh, Pensando en términos relativos, no hay mayor proporción de alteraciones de gusto y olfato con respecto a a otras virosis, a otros virus respiratorios, pero sí, claro, lo que pasa es que la incidencia fue tan alta bueno, que fueron como síntomas determinados que se los catalogas como específicos de COVID, pero era por el contexto epidemiológico. Eso al menos de las últimas revisiones. No. No, eso porque era una idea que realmente entiendo que la magnitud de la cantidad de casos y con un virus de que teníamos cero exposición ha cambiado. El otro, se viene discutiendo con varias de las manifestaciones del COVID prolongado. ¿Cuánto incide la cepa de COVID? O sea, bueno, ¿no? Si la primera cepa fue igual que la segunda, que ahí también es difícil de interpretar porque la primera cepa fue la primera exposición al virus y entiendo que capaz que no era tanto de esa cepa, sino de su primera exposición. Pero, y de la gravedad que eso implicó, porque claramente muchos de los casos de secuelas o de manifestaciones prolongadas han tenido vínculo con la intensidad de los síntomas iniciales o la severidad de la presentación del cuadro. Pero no sé si ustedes han visto o si de la valoración de la bibliografía surge que las diferentes cepas tengan diferentes pronósticos a la hora de pensar en la afectación neurológica, más allá de la severidad per se, digamos, ¿no? Porque claramente previo a las vacunas la severidad fue mucho mayor que lo posterior. O sea, no sé si hay alguna cosa vinculable entre las cepas y la gravedad o si no parece que hubiera mucho vínculo en ese sentido. En ese sentido, bueno, como mencionamos, ¿no? Las secuelas graves, evidentemente, en las cepas que dieron cuadros más graves, o internaciones más graves en CTI, se van a ver más frecuentes. Nosotros acá, por lo menos en lo que hemos conversado en la cátedra, no teníamos ninguna diferencia, pero de una de las publicaciones, justo la que nombré, en el análisis epidemiológico, en vigilancia epidemiológica de algunos países, no me acuerdo si era Alemania o un país que vieron que había dos variables que incidían tanto en frecuencia como en persistencia de síntomas post-COVID. Una de las variables que parecía tener alta incidencia es el número de vacunas, ¿ah? Con cambios a partir de la segunda, tercera y cuarta dosis, particularmente en síntomas leves como la niebla mental, la cefalea, que había menos tasa de incidencia. Es una asociación que se vio en la vigilancia epidemiológica y después Omicron, digo porque era la que estaba mencionada allí, tenía tasas de cuadros de COVID severos más importante que la primera cepa del COVID-19. Esos son los dos datos que surgen de la bibliografía que me llamaron la atención. Lo de la cepa, que uno tiende a pensar que, bueno, cuanto más virulencia tiene, más secuela puede dejar, pero también lo de la vacunación es intuitivo, ¿no? Pero bueno, no deja de estar amparado por evidencia epidemiológica. El otro que, bueno, veníamos intercambiando algunas dificultades importantes que tenemos, además de las cosas que uno puede decir, bueno, esto nos parece que claramente es vinculable y es patogénicamente vinculado al COVID. Otras cosas que tienen que ver con el tiempo, o sea, se ha visto que el COVID ha desenmascarado enfermedades, claro, ya llevamos
del 2020, estamos en el 2024, hay 4 años, entonces todas las cosas que aparecieron siguiendo al COVID, uno las vive como post-COVID de alguna manera, y entonces hay ahí probablemente unas cosas que tienen que ver con el tiempo y otras que tienen que ver con el desenmascaramiento, ¿no? Bueno, hubo más diabetes, bueno, pero también la gente accedió más a veces a los servicios de salud y en ese contexto, capaz que fue más posible los diagnósticos, entonces esa variante también está en la vuelta, ¿no? Y entonces las herramientas para el diagnóstico y para poder diferenciar y hacer la distinción de cuánto esto es, bueno, un deterioro cognitivo que la persona iba a tener o cuánto jugó el COVID, o no solo el deterioro cognitivo, digo, en las manifestaciones globalmente nos cuesta mucho en términos generales. Y a veces contamos con pocas herramientas diagnósticas y hay un intenso trabajo en muchos lados para tratar de encontrar biomarcadores, o para tratar de encontrar autoanticuerpos, en fin, desde el punto de vista de la neurología, en ese sentido, en lo que tiene que ver con las herramientas diagnósticas, ¿hay alguna en particular que uno diga, bueno, ahí están estudiando tal biomarcador? O sea, sabemos que en algunas cosas, algunos marcadores inflamatorios y algunos marcadores específicos están en estudio, pero no sé si en neurología particularmente o usan alguna herramienta diagnóstica particular, digamos, hay algún test, pero no sé si ustedes particularmente usan alguna. Eh, eh, a ver, por ejemplo, el cuadro este que insistentemente de los trastornos atencionales, que es muy frecuente y que lo vemos, son cuadros que se ven en convalescencias de otras enfermedades también, ¿no? De otros cuadros infecciosos, inflamatorios. El mecanismo estipulado es el mecanismo inflamatorio. De hecho, hay en algunas investigaciones animales que se hicieron eh, interleuquina 6, interleuquina 1 y no me acuerdo ahora, había otro marcador involucrado en estos cuadros mediados por respuesta inflamatoria. Eh, no es un mecanismo patogénico directo, sino que, bueno, es estipulado que la inflamación de la microglía es la que genera las alteraciones en la conducción. Para este tipo de trastornos hay algunos test que, bueno, utilizamos rápidamente, que pueden ser test neurocognitivos como Trail-Making A y Trail-Making B, que obviamente son inespecíficos, son de función ejecutiva, alguna otra batería para alteraciones atencionales. Pero no hay nada específico para COVID, ni se miden los niveles de interleuquina porque son biomarcadores caros y en Uruguay, digamos, no se hace, pero tampoco tengo entendido que en otros lugares se haga. Y para los cuadros graves, en realidad no, digamos, son cuadros con secuelas prolongadas. En general, la cuadriparesia, el crítico, la encefalopatía, digamos, son cuadros de escasa mejoría, más allá de la neurorehabilitación que se haga, depende mucho más de la rehabilitación fisiátrica y neuropsicológica que de algún tratamiento inflamatorio crónico, ¿no? Con este, porque además no son los mecanismos principales, sino son los daños en agudo que se genera la encefalopatía o el daño radicular, los que dejan las secuelas. No es que haya un cuadro de inflamación crónica que esté vinculado con estos cuadros severos. Por lo menos es lo que está en la bibliografía. Doctor, tenemos una pregunta acá de Jimena Irlarramendi. Buenas tardes, muy interesante la temática y presentación en relación a las polineuropatías u otros cuadros neurológicos. ¿Hay evidencia de su relación con coinfecciones con otros virus, neurotrópicos o no, o con bacterias? Es una pregunta interesante. Eh, sí, a ver, vinculada fuera del COVID, lo que esto lo menciono particularmente porque lo del Guillain-Barré, porque en el inicio hubo como una oleada, una moda o como quieran llamarle, la vorágine de que hubo por el COVID, que se estipuló que daban cuadros inmunomediados más frecuentemente, cosa que luego con el correr de los años, del tiempo, digamos, se vio que no era así. Los cuadros de polirradiculoneuropatías sí se ven relacionados. El principal agente que tiene confusión de epítopes cruzados con los nervios periféricos es el Campylobacter jejuni, por lejos, que da cuadros de Amann, que son
polirradiculos neuropatías motoras axonales agudas. Después está el cuadro, bueno, con Zika se ha visto, con los virus reemergentes, arbovirus, Zika y chikungunya se ha visto, confusión de pito, que son cuadros inmunomediados para infecciosos o posinfecciosos, ¿no? El mecanismo patogénico es inmunomediado. Después está el Mycoplasma pneumonia, que tiene también el citomegalovirus, y por ahí serían los agentes Campylobacter jejuni mucho más frecuente, sobre todo en población asiática, luego Mycoplasma pneumonia, CMV y también los virus reemergentes, estos arbovirus que mencioné previamente, son cuadros que dan estos cuadros de polirradiculoneuropatía. Me estoy olvidando del Lyme, que como en Uruguay tenemos una muy baja incidencia, no lo pensamos nunca, pero la enfermedad de Lyme también cursa con este tipo de cuadros, algunos un poco más distintos, mononeuritis múltiple y demás, pero son cuadros de sistema nervioso periférico, sí. No, buenísimo, es verdad que con eso vivimos toda la variante de arrancar, porque empezó diciendo se aumentó el Guillain-Barré por el COVID, al tiempo fue, bueno, con el aislamiento social bajó el Guillain-Barré a nivel de los reportes que había internacionales, porque no, claramente, entonces, bueno, está bien porque eso quiere decir que la gente que ya sabe los mecanismos y ya sabe que esto era una posibilidad, era algo que estaba en el pensamiento de ver cómo incidía. El COVID nos sorprendió en otras cosas, nos sorprendió mucho en la trombosis y en eso en lo neurológico también lo hemos vivido. También nos sorprendió porque claramente los síntomas post con el COVID nos pasaron muchas cosas y siempre está toda la parte que tiene que ver con el aislamiento social, con la falta de participación de los niños en actividades educativas y la persistencia en el hogar, con el intenso temor que se asoció a la muerte y a la enfermedad vinculada con el COVID, con la prolongación de esta situación y la forma de resolverla, que también entonces eso generó que claramente las otras afecciones y la gravedad mismo del cuadro de COVID que genera, porque lo que comentaba Federico ahora, todo lo del crítico y el post-CTI, digamos, ¿no? Eh, con todo lo que eso genera, es muy intenso y a veces es difícil poder delimitar cuánto está jugando cada uno de estos factores. En lo neurológico siempre hay un poco de ver cuánto incide la parte psicológica y si en alguna de las afecciones, porque está muy vinculado. Y creo que en este contexto, lo psicosocial, por eso es que también a veces la primera oleada del COVID se vivió junto con que era la primera vez de enfrentarnos al virus, esa cepa en particular, ausencia de vacunas, ausencia de tratamiento y temor y miedo a la situación que estábamos enfrentando y probablemente, digo, lo vemos en todo, cuando miramos cualquier órgano del cuerpo, pero creo que en lo neurológico, capaz que es más vivenciado, porque todo esto que tiene que ver con la niebla mental y cómo nos recuperamos, creo que en parte puede haber algo que juegue un poco. Y después lo otro que uno piensa es, bueno, ahora que disponemos de vacunas, que la mayoría hemos estado expuestos al virus y muchos han tenido infección, los tratamientos del virus, ¿cuánto pueden influir en agudo para lo que uno pueda tener como secuelas? Que ese es otro pensamiento que muchas veces, tratando de ver qué rol tiene el tratamiento del virus en sí mismo hoy, ¿no? Que es una cosa que está en continuo como debate, que hay pensamiento vinculado específicamente a las secuelas. Bueno, tratar el virus por las manifestaciones en agudo, por la transmisibilidad, por la posibilidad de persistencia, sobre todo en los inmunodeprimidos, que son hoy el grupo poblacional que probablemente tenga más indicación, pero hay un espacio de discusión y debate respecto a cuánto de eso puede incidir en las secuelas. Sobre todo pensando en que hoy no hay una terapia, no hay muchas herramientas diagnósticas establecidas, pero no hay una terapia muy establecida más allá de la parte de rehabilitación y de apoyo en lo que tiene que ver con los síntomas post-COVID, ¿no? Entonces, no sé si ustedes, creo que hasta donde yo sé no, pero sé que hay gente que ha experimentado con terapias tanto del tratamiento del COVID para las secuelas como del tratamiento de los síntomas prolongados. No, dos cosas. Una es una reflexión clínica. El trauma, bueno, de alguna forma, el impacto social, psicológico y digamos, el trauma en el sentido del alto miedo a la enfermedad, a las secuelas
y demás, obviamente que genera estados de ansiedad, estados también de depresión, alteraciones del ánimo y del humor, que tienen que ver y mucho con la presencia y o persistencia de los síntomas, y eso lo vemos, ¿no? Lo vemos en la consulta neurológica que ya, dicho sea de paso, en general entre un 10 y un 15% son alteraciones neurológicas funcionales, no vinculadas con patología estructural, pero son síntomas neurológicos funcionales vinculados con ansiedad, depresión o algunos otros trastornos de la salud mental. Vemos que las personas que cursaron COVID, por el impacto que esto tiene en la salud mental, también se exacerban, ¿no? Cualquier síntoma se vincula con el COVID, cuando no necesariamente puede estar vinculado a ser un gatillo nomás. Eso como una reflexión clínica porque es lo que vivimos diariamente. Y después lo que surge de la bibliografía es que el impacto más importante está en lo que tiene que ver con la prevención, con la vacunación. Eso te mencionaba, el porcentaje de secuelas leves y el porcentaje obviamente de menor de cuadros graves está directamente relacionada no solo con la vacunación, sino con las dosis administradas de vacuna. Por lo tanto, digamos, el foco debería estar ahí para evitar los casos graves y para, incluso en los casos leves, que sean más leves y que cursen con menos síntomas persistentes. Y lo que hay sobre tocilizumab y algunos otros agentes es evidencia muy débil. Y bueno, y tiene que ver con esto que mencionábamos de una menor respuesta inflamatoria y menor daño vinculado con ello. Y luego, en perspectiva, digamos, la neurorehabilitación, ¿no? Obviamente que los pacientes que tienen la posibilidad de hacer una rehabilitación física temprana desde el día cero o el día uno y una rehabilitación neuropsicológica, se van a beneficiar mucho más de su reinserción y de su pérdida o sea, van a tener una mejor evolución, como en todos casos, pero en estos casos de encefalopatía post-CTI, sin duda que eso influye más que cualquier otro esfuerzo terapéutico vinculado con medicación y demás. O sea que en estos casos diría que desde el punto de vista de la terapéutica, la prevención con la vacunación y después desde el punto de vista de la rehabilitación cognitiva, que no siempre es accesible, y la rehabilitación física de entrada, desde el día uno, y también la rehabilitación con fonoaudiología para evitar complicaciones durante el propio curso. Así que todo el equipo, digamos, de rehabilitación desde los cuidados intensivos, ¿no? No después del alta, que, bueno, obviamente que hay cosas para hacer, pero siempre desde la rehabilitación física temprana. Una cosa que siempre me parece que está importante tenerla en cuenta, el aislamiento en estos pacientes genera que en la gravedad no solamente juegue lo habitual que juega, sino que además es mucho más, eso genera mucho menos el aislamiento genera muchas más probablemente dificultades en todo lo que tiene que ver con iniciar precozmente la rehabilitación, con movilizar al paciente, con interactuar con otros y probablemente en lo neurológico eso también juega un rol, digo porque sin lugar a dudas el aislamiento también ha impactado en estos pacientes, no solo desde el punto de vista de lo neuropsiquiátrico, sino también de lo físico. Y esto creo que es algo que a veces tenemos que considerar. Digo, yo que me dedico específicamente a la infectología, sabemos que cuando indicamos precauciones en un paciente es una cosa que también tiene su impacto. Se lo ve menos, se entra menos, exacto, y eso tiene sus impactos. Digo porque probablemente también impacta en cuánto se puede iniciar precozmente alguna de las maniobras. Qué cantidad de desafíos que tenemos como equipo de salud y la población en general. El tema de rehabilitación es un tema siempre pendiente, pero acá con el COVID prolongado quizás juega un rol más que importante este inicio temprano de las acciones. El tema neurológico en general vamos a seguir porque la próxima sesión va a ser con Lucía Crivelli, de neurociencia, así que vamos a seguir trabajando en este sentido. Nos van a aportar evidencia, lo que hay hasta el momento. Es la próxima. No han habido nuevos chats o preguntas. La próxima es el 26 de agosto.
Ahí está la imagen. Como dije, vamos a seguir trabajando sobre el tema COVID prolongado y aspectos de la neurociencia que pueden aportar a esto complejo que también presentó Federico. Eh, Seguimos con la idea de, además, desde el equipo de coordinación del programa, la intención de conocer e invitar expectativas que puedan tener de temas relacionados al COVID prolongado, es decir, que también que sean digamos, preguntas o situaciones que surgen de la práctica clínica o desafíos que tiene de la práctica clínica en relación al COVID prolongado. Así que los invitamos a seguir participando en esta sesión sincrónica, pero también invitar a otros colegas por el canal de YouTube la posibilidad de ver esta sesión, como las anteriores, están colgadas en ese canal y nos permite, además, quizás con más tiempo, reflexionar sobre la variedad de temas y de problemas y desafíos que nos invita el COVID prolongado, digamos, como fenómeno que excede evidentemente lo biológico, como bien decía, y ha sido de impacto sociocultural, este, una mueca que seguramente que va a quedar en el mundo en su conjunto y en particular en nuestro país. Así que están invitados a participar. No sé si el profesor Cohen quiere hacer algunas palabras finales de la sesión. Lo veo que está, este, Efectivamente, quería agradecerles, especialmente al doctor Preve. Fue un gusto tenerte con nosotros hoy. Muchas gracias por la linda charla y lo bien preparada que estuvo, lo docente que fue. Por supuesto, a los coordinadores, a todo el público. Y bueno, y cada 15 días tenemos un desafío acá, que es seguir profundizando en un tema árido, difícil y que tenemos, yo diría a esta altura, prácticamente todo por conocer. Y bueno, los invito a seguir juntos con una excelentísima próxima conferencia. Bueno, me despido. Muchas gracias Federico particularmente. Nos vemos entonces en 15 días.